Este, Cava Digital Radio. El maravilloso mundo del vino en 60 minutos. Únete al equipo de Cava Digital en esta aventura continua de descubrimiento. Soy Ignacio Martínez y comenzamos. Amigos de Cava Digital, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy nos vamos al estado de Guanajuato y desde allá tenemos un par de invitados padrísimos. Álvaro Fuentes Bernat y Melissa Delil, que representan a Vinícola Bernat, y pues obviamente me da muchísimo gusto recibirlos. Bienvenidos. muchísimas gracias. Y está conmigo Fabi Castellanos. ¿Cómo estás, Fabi? Feliz de estar aquí, de tener a Melissa y a Álvaro. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Fabi. Padrísimo. Hoy Joana Vallejo no estará con nosotros, pero sí nos va a mandar su sección de sommelier a la carta, así que más adelante estaremos con ella. Pero vámonos directamente con Fabi, su sección del vino y la cultura popular. Fabi, a ver qué sorpresas nos traes. El vino y la cultura popular con Fabi Castellanos. Muchas gracias y bueno, estoy encantada de tener a nuestros invitados. Y la verdad es que para hoy debí de haber escogido otro tema, porque me encanta la arquitectura de la bodega y pudimos haber hablado de arquitectura, pero eso luego tú lo preguntas y que nos platiquen después. Pero hoy nos vamos a ir al cine. Entonces, nuevamente voy a platicarles de algunas de las películas sugeridas que pueden ver este fin de semana con su copa de vino, de preferencia de Bernat, si pueden. Y hemos hablado de muchas películas. Hay clásicos del cine que son, me refiero a clásicos del cine relacionado al vino, como Sideways, o, por ejemplo, una que a mí en lo particular, que sí soy una romántica empedernida, que sí me gusta, que es la de Un paseo por las nubes, y bueno, pues con ese componente mexicano que tiene, pues me encanta. Pero hoy nos vamos a ir más atrás, a los clásicos del cine. Y en este caso les voy a platicar que pues en 1946 el mundo de verdad estaba conmocionado por haber terminado la Guerra Mundial. Estábamos saliendo como humanidad de uno de los conflictos más graves que existieron, ¿no? Que por alguna razón me recuerda a lo que estamos viviendo ahora. Estamos en una situación tan crítica que posiblemente cuando acabe estemos igual. Y muchas de las narrativas que vayamos a tener posteriormente tengan relación con lo que estamos viviendo hoy con la pandemia. Pero en aquel entonces, Alfred Hitchcock hizo una película que se llamó en inglés Notorious y aquí le pusieron en español Encadenados. La película se trata de Cary Grant, que era uno de sus actores repetidos, y la gran actriz Ingrid Bergman. Ambos trabajan juntos en esta película en la que ella es la hija de un nazi. Todo esto estaba súper fresco. Y él es un espía americano. Y entonces le encarga que investigue los movimientos de los nazis que se van a Brasil. La toman, obviamente el papá está pues pues ya sentenciado a la prisión y como para que le vaya menos mal en la prisión, pues la toma ella, ¿no? Para que ella sea una nueva espía de la posible CIA, ¿no? Y entonces, todo este tema de los nazis, del filme negro, que la verdad fue una de las que mejor le quedaban a Alfred Hitchcock, tiene que ver con unas botellas de vino muy particulares que se están traficando entre los nazis. Y al final tiene unas escenas padrísimas en la bodega de uno de los nazis principales en Río de Janeiro, con un desenlace sorprendente. Evidentemente Hitchcock se luce y como siempre nos trae una película sensacional que pueden ver afortunadamente en YouTube, está gratis, la pueden ver. Digo, imagínense que es una película de los años 40, no está masterizada ni nada, tomen su copita de vino y véanla porque les va a gustar muchísimo. A los amantes del género del cine negro les va a encantar. Y de ahí nos vamos un poquito más hacia acá. Hay una película de Rock Hudson que se llamó The Earth is Mine,
o Esta tierra es mía. Esa historia está padrísima porque está ubicada en California. Es un drama. Está ubicada en California en los años 30. Es la época de la prohibición y el personaje de Rock Hudson se llama John Rambo y tienen un viñedo. Y evidentemente están pasándola muy mal porque pues con la prohibición, ¿qué es lo que tienen que hacer con su vino? Pues están emproblemadísimos. Y entonces de repente llega una prima lejana de la familia que es inglesa y esta prima lejana interpretada por Gene Simmons, muy guapa, actriz súper guapa, pues llega y se da cuenta de que le invitan sus parientes americanos porque la quieren casar con uno de los jóvenes herederos del viñedo para ligar a los viñedos europeos que tienen en Francia, estos ingleses, y los viñedos de Estados Unidos, justo por el tema de la prohibición. Ella no quiere casarse con ese porque no es Rock Hudson, y se arma el desastre, obviamente, pero lo más divertido de la película es que llega la mafia de Chicago y los quiere, pues de plano les pide que ellos sean sus proveedores de vino para pasarlo por todo el mercado negro que existía en ese momento. Entonces, no nada más es un drama romántico, también tiene que ver con todos estos tejes y manejes de la mafia en aquellos días, ¿no? Muy interesante y pues es parte de lo que se vive actualmente con muchas cosas, pero bueno. Y por último, les voy a traer, bueno, la película de Rock Hudson, esta de Esta tierra es mía, es del año de 1959. Aparentemente se puede ver también en YouTube. Esta ya es en color, ya la pueden disfrutar y bueno, deleitarse con el guapo Rock Hudson. Finalmente, les traigo la última para el fin de semana que se llama Sangre y Vino. La verdad, yo soy fan de Jack Nicholson y nunca he visto esta película. Es de 1996. Y además también actúa Michael Caine, dos de mis actores favoritos. Y se trata de que Jack Nicholson es un comerciante de vinos que está muy emproblemado económicamente. Cuando hace la entrega de vinos a uno de sus clientes, se da cuenta de que tiene muchas joyas. Y entonces decide planear un robo. Porque el negocio del vino en este caso, que es bien importante en la película, en este caso, en las 3 películas que les estoy recomendando, el vino es protagonista. Entonces, aquí Jack Nicholson decide aventarse a robarle a su cliente y para eso contrata a Michael Caine, que es un ladrón de estos de altos vuelos, ¿no? Que es experto en abrir cajas fuertes y demás. Y además contrata, entiendo que en este caso Jennifer López, que también es una de las actrices de la película, es la novia de Jack Nicholson y además pues trabaja con la posible víctima. Se hace un enredo porque finalmente se involucran la esposa y el hijo de la víctima. Bueno, es todo un relajo muy interesante y pues obviamente muy divertida para poderla ver. Es un drama, pero pues tiene sus momentos chistosos. Tiene la parte de suspenso, de violencia, intriga, y pues también es muy del estilo del cine negro y posiblemente a los amantes de ese género también les va a gustar esta peli, mucho más moderna, todavía del siglo XX. Las 3 son del siglo XX. Y bueno, pues finalmente esta creo, no lo pude corroborar, entiendo que está en Netflix y que también la puedes rentar en Amazon Prime. Y ya, les dejo la tarea de ver estas pelis durante el fin de semana. Espero que se diviertan mucho, sus palomitas, su vino y a disfrutar el descanso bien merecido después de esta semana de trabajo. Muchas gracias. Ok, qué interesante. Sí. ¿Ya las vieron, las pelis? No. Ninguna de las 3. Yo he visto otras que abordan el paseo por las nubes, sí lo vi también, y otras de la lucha de los sommeliers por obtener el título de Grand Master y Master y todo esto en Inglaterra. Y bueno, está una icónica y una leyenda del cine, Viñas de Ira. Claro, Las uvas de la ira, claro que sí. Ok. Que es así, le he visto un par de veces. En los años 40. 40. Sí, no sé. Wow. Así es.
Pues qué interesante, Fabi, qué padre. Sí, Padre. Sí, muchas hay que gracias ver, por hay el que ver. consejo para el fin de semana. Ya Totalmente les de dejé acuerdo. tarea. Sí. Pues Álvaro Fuentes Bernat y Melissa, bienvenidos. Realmente yo creo que es muy interesante el hecho de poder presentar a una vinícola que si bien no es muy grande, o más bien pequeña, pues bueno, trae mucho atrás, mucho conocimiento y yo creo que también mucha pasión. Entonces, Álvaro, tú eres ingeniero agrónomo de profesión Así y, es. y de ahí te nace un sueño y empiezas a formarte en la parte del vino por este sueño y por tratar de cumplirlo. Platícanos un poquito, porque a mí se me hace súper interesante. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación que nos hacen a Melissa y a mí. Es un honor poder participar con algo, un escaloncito, para no decir un granito de arena, pero un escaloncito en este conocimiento, acercamiento de la cultura de la vid y el vino. ¿Sí? Con mucho gusto. Yo voy a empezar, ya que me lo pides, hablando de mí. Yo soy Álvaro Fuentes Bernat, eh, ingeniero agrónomo de la extinta o antigua, mejor dicho, Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma de Chapingo. Yo soy de la generación 64-68, ¿sí? Y después de andar rodando por el mundo de los negocios, llegué a la conclusión de que quería yo algo para mí, ya no trabajar para los demás. Todos los últimos 25 años de mi vida he estado trabajando para mí. Y estuve en Ciudad Victoria, tuve una huerta de cítricos, naranja y limón italiano. Y después vine y me dediqué, pude reunir algún dinero y me dediqué a ver qué quería hacer. Así lo pensaba en aquel entonces, como último proyecto de mi vida, pero como uno de los proyectos fundamentales para mi recreación, no para comercialización, que también lo busco, pero para mi orgullo y mi disfrute. ¿Qué proyecto puedo hacer? Entonces, coincidió con una operación del corazón que me hicieron hace 18, 20 años, corazón abierto, en donde me pusieron 4 válvulas y a los 2 años me pusieron 2 stents. Entonces ya tomé la vida en otro aspecto, con más calma, con más conciencia de la vida. Y me puse a leer mucho sobre vinos. En la casa se bebía vinos, mi madre era valenciana y se bebía, pero, y se bebía a diario, pero pues yo era un adolescente de 12, 15 años y sí bebía, pero no con la cotidianidad que los europeos lo hacían. Y digo lo hacían porque ya están dejando de beber vino per cápita fuertemente. Antes bebían, Francia bebía 79 litros al año o algo así, y ahora está en menos de la mitad. Pero bueno, entonces decidí buscar el proyecto de mi vida y empecé a leer sobre vino y me empezó a gustar. Y entonces decidí irme a Ensenada, precisamente a la escuela, a la escuelita, escuela de oficios del ejido El Porvenir, que está pegado a Ensenada, que es zona de vinos. Y ha sido de gran impacto en la vida vitivinícola de México, pero principalmente de la región. Por ejemplo, en la región, los últimos 20 años ha habido 120 proyectos de gente que ha salido de ahí. Wow. Wow. ¿Sí? Wow. Entonces, verdaderamente es una capacitación o un inicio para impulsar la vitivinicultura en México, en la zona principalmente.
Esta escuela fue fundada como un sueño también por Hugo da Costa y algunos amigos. La arquitectura la hizo un hermano de Hugo, y Hugo pues, es ingeniero agrónomo del TEC de Monterrey en Querétaro, de la sucursal Querétaro. Y después fue a realizar estudios a Montpellier, Francia, como enólogo. Y de ahí empezó a adentrarse más en la vida del vino profesionalmente. Se fue a Turín y después se fue a Napa, es correcto. Después se fue a las bodegas Santo Tomás y ahí fundó Casa de Piedra. Es un verdadero personaje icónico al que debemos de agradecerle. Ahora tiene una empresa en donde produce vino en Francia y en México, y hace blends, hace cortes o mezclas, y los vende allá y acá. Además es un gran empresario. Sí, así es, así es. Entonces, y muy conocedor del tema, por supuesto, y es icónico. Podrá tener sus detractores, pero no creo que haya nadie que diga que no ha beneficiado al país en estos temas de la vitivinicultura. De acuerdo. Ese mismo año de 2010 que yo fui a la Escuela del Vino en Ensenada, tomé un curso de winemaker, se llama. Lo traducimos como enólogo, pero no forzosamente tiene uno que estudiar la carrera de enología para hacer el vino. Entonces, para el bodeguero realmente sería, o el hacedor del vino, que es casi hacedor de milagros. En la Universidad Davis, de California en Davis, tomé ese curso por línea, no soy de ahí. Y después me dediqué a recorrer las principales zonas vitivinícolas de México. Fui a Zacatecas, a Aguascalientes, Querétaro, y al año siguiente vuelvo a hacer el mismo recorrido, y durante esos últimos 12 meses a empaparme como rata de biblioteca, a leer cosas, sobre todo de agricultura, de viticultura, y volví a recorrer las mismas zonas y ya le estaba yo echando un ojo y detecto un terreno aquí en Guanajuato, en Dolores, que era ejidal, y me aventuro a comprarlo y a transformarlo hacerlo del dominio pleno, que se llama, hacerlo propiedad privada, que ya se permite eso con el artículo 27 que reformó el presidente Salinas en sus años. Y pues empiezo a hacer mis experimentos y todo. Yo compré el terreno en 2011, en noviembre o diciembre. O en noviembre empecé las pláticas, en diciembre fuimos al notario, y a principios de febrero o marzo pido a Francia esquejes, sarmientos, y los planto ahí mismo, y empiezo a construir simultáneamente. Y tenemos, no sé si pueda pasar algunas fotos que no son de muy buena calidad de la bodega. Empecé a construirla y tardamos también un par de años. Y le pedí a un arquitecto que me hiciera un diseño, y el diseño es este. No sé si se alcanza a ver ahí más o menos bien. Sí se ve. Y después me doy cuenta, por algunas otras causas, que parecía que lo había hecho Gehry sin ser... Frank Gehry. Gehry, perdón. Cosa que a mí me dio muchísimo gusto y me complació, me plugó
mucho. Esta es la parte de atrás del viñedo. Tenemos una terraza arriba y empezamos a hacer todo simultáneamente. Compré un tractor vitícola, no sé si se vea claro, creo que no mucho. Totalmente. Sí, se ve súper bien. Es articulado, es francés, es pequeñito, de 39 caballos de fuerza, no se necesita más. Claro. La bodega, hacemos vinos artesanales, pero con la tecnología de punta, ¿sí? Con tanques de acero inoxidable y tenemos una capacidad de 12,200 litros y en barricas tenemos, esta es una foto tomada cuando teníamos 6 u 8 barricas, pero ahora tenemos bastantes, como 17 barricas con una capacidad de 5,100 litros, en donde no todos nuestros vinos los añejamos, pero sí, pero sí pasa por barrica algunos. Esta es una foto de una trabajadora que seleccionaba vinos y a esta foto yo le puse buena vendimia. Está bella la foto. Está padrísimo. Está padrísimo. El tamaño de los racimos, ¿no? Gigantesco. Álvaro, quisiera interrumpirte en este momento para que nos vayamos a nuestro primer corte. Sí. Vamos a regresar con Johanna Vallejo y Sommelier a la Carta, amigos, y por supuesto a seguir platicando con Álvaro y con Melissa acerca de esta vinícola, por supuesto de sus vinos, de sus viñedos, de sus uvas, y por supuesto, pues quédense porque va a estar interesantísimo. Así que enseguida regresamos. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. Sommelier a la Carta con Johanna Vallejo. Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo desde un lugar terriblemente feo, pero bueno, tengo que fluir con lo que se puede. Hoy en mi sección de Sommelier a la Carta justo quise traerles un tema en el que he estado pensando mucho estando en este paraíso, Ixtapas y Guatanejo, y es el vino blanco y tantos mitos y tabús que hay alrededor de él. He estado comiendo en algunos lugares locales, apoyando nuestro comercio, apoyando el turismo, y me doy cuenta cómo sigue siendo la mayoría de la gente la que pide botellas de tinto en lugar de un buen blanco, siendo que el clima es perfecto y la comida de mar también es perfecta para maridarse con un buen blanco. Les quiero nada más aclarar rápidamente algunos tabús que hay. De hecho, hay una frase que yo siempre detesto y que convertí en mi propia frase, que dice que el mejor blanco es un tinto. Yo tengo una frase propia que dice: el mejor blanco es el que no quiere parecerse a un tinto. Es tan peculiar, es tan distinto y merece tanto su lugar que hoy los invito a cambiar un poquito su concepto sobre los blancos. Para empezar, el vino blanco puede ser más versátil que el vino tinto, es decir, a la hora de maridarse es mucho más fácil maridar un platillo que tenga muchos sabores, que tenga muchas especias, que tenga picante, con un vino blanco que con un tinto. Esto se debe un poco a la acidez que tiene más elevada y siempre siéntanse seguros de pedir, si no saben con qué pueden maridar, un buen blanco. Incluso hay certámenes en los que ponen de pronto carnes, pastas, arroces bien complejos con tintos y con blancos, y casi siempre el blanco gana en el concurso de maridaje. Otra cosa muy importante sobre los blancos es que se pueden hacer también con uvas tintas, no solamente con uvas blancas. Recuerden que el color de un vino proviene de este proceso de la fermentación, de dejar en contacto el ollejo, la parte sólida de la uva, la cascarita,
el raspón, la semilla, con todo el líquido y entonces empieza a pintarse. Tú puedes quitar por completo esa parte sólida y entonces el caldo va a seguir blanco. Una uva muy famosa que hace varios blancos también muy afamados es la Pinot Noir, y varios champagnes blancos son hechos de esta uva. Entonces, otro tabú que podemos romper. Otra cosa interesante es que se cree que todos los beneficios de los antioxidantes que puede tener un vino vienen de los vinos tintos, y aunque sin duda hay un mayor porcentaje de antioxidantes en los vinos tintos, los vinos blancos también tienen estas características benéficas para la salud. Otra cosa también muy importante es que es más calórico, te va a engordar, y no, el vino blanco tiene menos calorías que un tinto. Y bueno, ya si te preocupa muchísimo el que voy a engordar porque es una bebida calórica, recuerda que el vino es de las pocas bebidas alcohólicas que te ayuda a acelerar el metabolismo. Por lo tanto, aunque estés ingiriendo una cantidad elevada de calorías, también estás ayudando a metabolizar esas pastas, esas grasas o esos azúcares de más que estás comiendo. Y bueno, estos son los tips que les quería dejar de vino blanco. La verdad es que yo he disfrutado muchísimo aquí en Ixtapa tomarme unas copitas de vino blanco. Hay cepas muy afamadas que pueden conocer como la Chardonnay, la Sauvignon Blanc. Yo ahorita me estoy tomando un albariño. Espero que le den más oportunidades a esta bebida que tanto me fascina y los espero en la próxima. Saludos y salud. Joana, muchas gracias. Amigos, ya estamos de regreso con Álvaro y con Melissa. Álvaro, a mí me encantaría que nos platiques cómo fue, digo, desde un punto de vista agrónomo, técnico, ya conocedor de vino, ¿cómo fue que seleccionaste las uvas y cuáles son las uvas que ustedes tienen? Sí, muy bien, cómo no, con mucho gusto. El viejo concepto de la franja del vino, que es muy similar a la franja del olivo y un poquito más al norte y al sur que la franja de del palmeral, de las palmeras de los dátiles. Ya se ha roto ese concepto, que era el concepto clásico, en el hemisferio norte de los 32 o 35 grados a los 50, y en el hemisferio sur algo muy parecido de los 40 a los 50 también. Ese concepto ya se ha roto. ¿Por qué se tomó ese concepto? Porque era ahí donde se hacían los vinos. Pero a raíz de la llegada de Cristóbal Colón, que fue en su segundo viaje, trajo las primeras vides, vitis vinícola o vitis vinífera, a América, cuando las trajo, que por cierto, las que él plantó en Jamaica no se dieron, y él regresó en su segundo viaje y se descuidaron y murieron. Pero entonces el introductor de las vides fue a partir de Hernán Cortés en 1519 en la conquista de México, aunque él llegó antes, o los españoles llegaron antes a Tabasco, ¿verdad? Y aquí también se puede dar la vid. Decía, desde que llegó Colón, se crearon a través del tiempo, se crearon varias zonas vitivinícolas en el mundo. Antes no había vino en estos países que voy a mencionar, porque no habían traído vitis vinífera. Estados Unidos, bueno, México primero históricamente, además tenemos la bodega más antigua del mundo americano, y Estados Unidos, después Argentina, Uruguay, pero ahora ya se produce vino en Paraguay, en Brasil, en Perú. Desde la colonia se producía en Perú, pero también en Sudáfrica, que tiene un pinotage que es icónico, ¿verdad? Y en Australia también. Esos se consideran los países del Nuevo Mundo que producen vino. Y ya no nos tenemos que sujetar a ese lugar.
¿Qué es lo que pasa? Que los países que están más hacia el norte, en el hemisferio norte, en la franja del vino, tienen inviernos duros. Y yo he visto fotos totalmente nevadas, en Rioja, por ejemplo, todo, en Aragón, todo nevado, y la vid soporta esas temperaturas. Hay unas partes de la vid que la soportan, otras que no. Si fuera primavera, en donde está emergiendo las yemas y hay 14 grados, con 2 grados bajo cero o con 2 grados sobre cero se mueren también. Pero se esperan a la última, al riesgo de la última helada, y entonces, después del corte del corte de invierno, de la poda de invierno, de tal forma que con el calor y el agua se inicia el proceso del ciclo de la vid. La vid trabaja cuando está a 10 grados sobre cero, empieza a haber cambios fisiológicos. Ahí, abajo de 10 grados sobre cero, no hay mucha actividad fisiológica. Y la vid también requiere de una serie de horas frío al año. Entonces, esas horas frío que da el invierno en esos países europeos, Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, etcétera, Grecia, esos los compensamos con horas frío que produce la noche. Y durante la época de la vendimia, ese contraste, entre más agudo sea, provoca o permite tener, si el enólogo o el bodeguero sabe hacerlo, permite extraer aromas más elegantes, más finos. Entonces, esos 1980 metros a los que estamos, o cerca de 2000, nos permiten obtener esas capacidades, esas características, mejor dicho. ¿Sí? Claro. Nosotros aquí, yo antes de comprar la tierra, en un periodo de 60 años, la temperatura mínima minimorum, es decir, la más baja registrada durante esos 60 años, fue -6 grados. Okay. No es mucho. Para la vid no es mucho. Además es un momento, ¿no? No son 8 horas. ¿Sí? Sino que es un momento, va bajando y después con el amanecer y la salida del sol sale. Entonces, esas temperaturas que se buscan que son necesarias para la vid, se pueden reunir aquí. Hace mucho sol. Hay un gran autor del siglo pasado, todos somos del siglo pasado, creo que menos ella. Del siglo pasado. Finales. Winkler especificaba que hizo un estudio gigantesco, es de la Universidad de California también, clasificó las temperaturas medias de todas las regiones y dividió en 5 zonas por su temperatura media, menos los 10 grados que dijimos que requería la vid. Desde él lo contabilizó desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre, porque más o menos esa es la temporada que hay en los países europeos. Y entonces se tiene una integral de calor. Entonces hay zonas de mucho calor, como aquí. Yo he medido durante todos los años y nosotros pertenecemos a la región número 5. Entonces él dice, en la región número 5, estos son los vinos que conviene hacer. Okay. En la región 1, estos son los vinos que conviene hacer. Son los vinos fríos, de Alemania, Chardonnay, etcétera, ¿sí? Pero nos empeñamos en tener todos Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Porque Cabernet Sauvignon es la cepa más conocida que hay, ¿verdad? La variedad más conocida que hay. Entonces, reuniendo todas estas cosas, habiendo hecho análisis de mis suelos,
que son un poco calcáreos, tienen un cierto contenido no tan deseable, pero también se permite hacerlo. El agua tiene, la última muestra que saqué, 6.9, es decir, casi 7, es decir, casi neutral, neutro, pH neutral. Y empecé a sacar muchas variedades. Cabernet Sauvignon, que no es de esta zona, pero también. De aquí es Grenache o Tempranillo, de tierra, de zonas de mucho calor, ¿sí? Ok. Y reacomodé después de muchos años, eliminé, injertando y haciendo bloques, eliminé casi la mitad de las variedades. Y ahorita tenemos, de las tintas, tenemos Cabernet Sauvignon, Cinsault, que se llama, que en Cataluña le dicen Samsó o Mataró, Grenache, que es una, como ustedes saben, es una uva que es española, garnacha, Malbec, Merlot y Syrah de las tintas. Y de las blancas, Albariño tenemos, que tampoco es de la zona, es de zonas de más de 2 metros de lluvia anuales, o sea, sí, 200 centímetros. Nosotros tenemos aquí entre 580 y 615, una cosa así. Okay. ¿Sí? Tenemos Chardonnay también, que es lugar de frío. Tenemos Muscat, que ha resultado ser extraordinariamente buena, de las blancas, y la Viognier, que es de la zona del Ródano, del Rhône, el norte. ¿Sí? Y en un principio éramos los únicos, yo tenía nada más tres varietales, o 3 castas, como dicen los portugueses, la Cinsault, la Albariño y la Viognier, que estaban en Guanajuato. He repartido sarmientos y hay empresas que empiezan a hacer Viognier. Yo ya lo tengo hecho desde hace varios años. Y la Muscat de este año está muy bien porque ya no la mezclamos. Antes la mezclábamos con una Sauvignon Blanc que teníamos, que ya lo eliminamos. Es una de las que eliminamos. ¿Ok? Pues la topografía que yo tengo en la zona es ligeras colinas, unas dan al oriente, otras al poniente. Las colinas no tienen más de 8 grados de pendiente, entonces está bastante bien y se ve muy bien. Hay otro productor que las tiene en terrazas muy, muy bonitas. Cuando yo llegué aquí había 4 o 5 productores, hoy hay más de 30 en Guanajuato, ¿sí? Y de esos 30, habemos 6 o 7 que embotellamos y ya vendemos, ya estamos comercializando, ¿sí? Los injertos, los porta injertos, esto es interesante, a lo mejor es un poco técnico, no sé si gustan que hable de esto. Básicamente nosotros tenemos 3, Paulsen 1103, Richter 110 y SO4. Esos son los más populares en la zona, más otros, hay otros 2 que también empiezan a aparecer, Saint George, ¿sí? Pero esos básicamente son, y eso tiene mucha influencia, mucha importancia, porque aquí la zona es calcárea, carbonatos de calcio, y a veces hay bloques de granito o tepetate. Entonces, yo he visto, ha habido gente que excava y ahí planta, excava y planta. O con un caterpillar va roturando, abriendo una zanja y después rellenando con tierra buena. Nuestra tierra no es la ideal, pero no es mala. Yo quiero recordar que en Europa, sobre todo en España, tanto el olivo como la vid se plantaba en tierras marginales, en tierras que no servían para los cereales. Claro. Entonces eran tierras de monte o de mucha pendiente y sin riego. España hoy en día tiene un poquito más de la mitad de su superficie
vitícola de secano, de seca, de temporal que llamamos nosotros en México. Y España es el país que más superficie tiene de vid en el mundo. Casi 1 millón de hectáreas, 900 y pico mil. Oye, Entonces, Álvaro, dime. fíjate que, digo, la verdad es que es impresionante todo esto que nos comentas. Y bueno, hoy, ¿cuáles son las etiquetas que ustedes están? Porque también entiendo que no son muchas, o sea, has cuidado justamente el hecho de tratar de producir un vino de alta calidad. ¿Cuáles son las etiquetas que hoy están comercializando ustedes? Nosotros tenemos, voy a mencionar también las que tuvimos, porque ya hemos eliminado alguna. Tuvimos la primera etiqueta que sacamos es una Sauvignon Blanc Muscat Albariño. En una presentación de 500 mililitros, una botella italiana muy elegante, blanca, que parece vino dulce sin serlo. Todos nuestros vinos son secos. Ok. ¿Cierto? La segunda etiqueta que aún tenemos y seguimos produciendo es Grenache, que es la garnacha del noreste de España, de la zona de Zaragoza al norte, del imperio de la garnacha. Okay. La tercera etiqueta fue una mezcla, sí, de Syrah, Malbec, Merlot, buenas, ¿sí? Que es no una contradicción, pero Syrah es de la parte de Borgoña y Merlot es la parte de Burdeos, ¿no? Entonces son dos centros productores de los mejores vinos de Francia, o se ostentan como tales. Así es. Después produjimos un rosado de Grenache, que lo estamos volviendo a sacar, y este año no hemos embotellado aún, pero Álvaro produjo un Muscat, Moscatel solo. Moscatel es como ustedes saben, una gran familia, como de 200 variedades que no están entrelazadas, que no son parientes entre sí. Entonces, Muscat de Alejandría, Muscat de Hamburgo, Moscato de Pedúnculo Rosso se llama, la italiana, y así hay muchos. Y todas tienen las características de tener una gran emisión de aromas y de sabores dulces, a miel, etcétera. Pero, bueno, volviendo al tema, este año vamos a tener ese Muscat. Y antes de la Muscat, perdón, está la Viognier 75% con Chardonnay. Okay. Que es el vino que vamos a catar hoy. Así es. Así es, así es. Muy bien. Fíjate que me llama la atención. ¿Este Muscat también es seco? Sí. Ok. Sí. Sí. Y menos, ¿no? Es el menos seco de nuestros vinos por la Muscat, que hay un engaño ahí, un engaño fisiológico que huele a dulce, aunque el azúcar no huele en sí, pero huele, se perciben aromas dulces y al probarlo no es tan dulce. Pero es el menos seco, entonces tiene un toquecito de dulzura, porque nos han pedido mucho vinos dulces. Ok. Bueno, fíjense ustedes que la verdad es que para nosotros es un placer el hecho de tener a un productor, porque siempre el escuchar pues todo lo que ha ocurrido, porque pues pasan muchísimas cosas tanto en la mente como condiciones que se tienen que dar para poder finalmente tener un viñedo, una bodega, y el hecho de poder escucharlo de primera mano, pues a nosotros se nos hace sensacional. Yo quisiera invitar a todos nuestros amigos a que se queden a la cata del vino de la semana, que hoy vamos a tener justamente esta joya de Vinícola Bernat, que es el Viognier con Chardonnay.
y que del cual, pues, tengo entendido que Viognier se está dando muy bien ahí, ¿no? Sí, sí, es un varietal muy prometedor, muy prometedor. Es nuestro mejor vino blanco. Wow. Pues, amigos, quédense. Regresamos con la cata del vino de la semana. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. El vino de la semana. Le damos la palabra al vino. Descubre lo que nos tiene que decir. Amigos, ya estamos con la cata del vino de la semana y ahí tenemos a Álvaro y a Melissa que están a punto de abrir su propia botella para que la podamos catar todos juntos. Álvaro, te pido por favor que nos describas esta belleza de vino blanco de Viognier y Chardonnay. Muchas gracias. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, antes de empezar a la descripción, voy a proceder a dar algunas referencias del origen. El origen de este vino se encuentra en Francia, en la región del Ródano, del Rhône, del río Rhône, y proviene de una cepa Mondeuse Noir, que es muy famosa en esa región y es padre de la Mondeuse Blanc, ¿sí? Esa actúa como madre en la generación de la Viognier, que es este vino, ¿sí? Okay. Y cuando actúa como padre con otra variedad que se llama Dureza, que es muy importante también, da la Syrah, que es famosísima la Syrah en la zona de Borgoña. Entonces, la Syrah vendría siendo medio hermana, ¿verdad? De acuerdo, ok. Y la Syrah tiene ese poder. Esta uva da colores de vinificación amarillos, amarillo medio, ¿sí? Y está muy claro el vino, no está sedimentado, se ve la espesura de las lágrimas o piernas, así se juzga, ¿verdad? Según el estado de ánimo, ¿no? Exacto. Entonces, pues es un vino claro, transparente, translúcido, ¿sí? Salud. Claro, salud. Salud. Salud con ustedes Salud. también. Bueno, tiene aromas perfectamente definidos. Miel, enseguida sale la miel, rosas, flores blancas, que de ahí viene la miel también. Cítricos también. Oh, sí. Sí. Aroma de Y también, si nos fijamos, durazno un poco, y a veces... Fíjate que yo sí alcanzo a percibir un poco incluso hasta de manzana, que no sé si sea... Sí, manzana verde y jengibre, tiene un picantito ahí de jengibre en ocasiones, o depende del umbral que uno tenga, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Claro. ¿Sí? Es una cepa que está adaptada
a climas cálidos como el que existe aquí. Es cálido extremoso con pocas lluvias. Bueno, hablaba de cerca de 600 centímetros, perdón, 600 milímetros, por supuesto, al año. Aquí tenemos un problema que las lluvias coinciden con la época de la cosecha, de la vendimia. Entonces es un problema. Entonces yo he tratado de adelantar y bueno, no ha sido nada difícil con los cambios del clima. Indudablemente se está cambiando los climas aquí. Hace 4 o 5 años empezábamos en agosto, a medida de 8, 10, 12, 15 de agosto, por ahí empezábamos la vendimia. Los últimos 3 años hemos empezado la última semana de julio. El 26 de julio hemos empezado. Pero se ha adaptado aquí bien, da racimos grandes, las bayas son pequeñas, la característica es que son pequeñas, pero de piel gruesa, entonces eso da un vino muy aromático, muy expresivo. Lucius, dicen los americanos, que cuando se trata del sexo es muy sexual, pero cuando se trata de vinos es nada más carnoso. Fíjate que yo ya me atreví a probarlo. Sí, bueno, pensamos. Es una explosión de aromas dentro de la boca. Cavidad bucal, sí. Es una explosión. Realmente, digo, no solamente se confirma lo que tú dijiste, pero ya empiezan a diferenciarse incluso, como dices tú, flores blancas, pero también por ahí llegas a distinguir algunas flores rojas. No sé, la parte cítrica es sensacional. Es muy rica. Muy fresca. Tiene un amarguito que no que no lastima. No. Sino que es un toque, pero está bastante bien estructurado, creo yo, y el 75% es Viognier y el 25% es Chardonnay. ¿Sí? De acuerdo. Y tiene una acidez preciosa, ¿eh? Es una acidez que wow. Pero no es una acidez que lastime, sino que al revés, invita a repetir. Es un vino muy estructurado, bien, y se puede comer no nada más con las tradicionales pescados y dado el cuerpo, bueno, pues vinos no muy hechos, vinos semimaduros, ¿verdad? Quesos, perdón, dije vinos, quesos semimaduros, y también con aves y algunas carnes de ternera o pescado, por supuesto. ¿Sí? ¿Sabes con qué se me antojó? Con cochinita pibil. Esa parte cítrica, con la parte cítrica de naranja de la cochinita pibil, se me hace que le va a ir sensacional. Este fin de semana. Y sí, este fin de semana lo vamos a tener que probar, amigo. Bueno, yo mando el vino, ustedes manden la cochinita. Me parece perfecto. Pero se me antojó muchísimo, ¿eh? Además, esa parte acidez que tiene, le va a ir muy bien incluso con con un poquito del habanero que normalmente trae la cochinita pibil. Así que, pues bueno, para mí, eso fue lo que se me antojó ahorita de probarlo y de sentir esa riqueza de aromas y de texturas. Esa carnosidad. Esa carnosidad. Esa carnosidad. Es carnoso. Es carnoso. Qué rico está. Sí. Así es, Álvaro. Pues felicidades por él. Muchas gracias. Meli, quiero preguntarte, pues, ¿dónde conseguimos estos vinos? Pues miren, nosotros tenemos ya venta por internet, que ahora, bueno, pues yo creo que muchos no queremos salir de casa, ¿no? Entonces lo pueden comprar en la página de bernardvinicola.com
También tenemos venta en Mercado Libre, en la tienda de Soy Vino Mexicano. Ok. Y bueno, pues también tenemos envíos especiales porque a veces alguien quiere, no sé, podemos dar cierto descuento o así si nos llaman directamente a la bodega y podemos hacer el envío en aproximadamente 3 días máximo. Ya tienen ahí su vino en casa de algún pedido que quisieran hacer por caja y tal. Es muy sencillo. Sensacional. Y tenemos ventas también aquí en el Museo del Vino. Tenemos varios restaurantes aquí en Dolores, como aquí hay un muy buen restaurante italiano que también les recomendamos si vienen a Dolores a visitarnos. Tenemos en Guanajuato, en Los Campos, y tienen otro Metate, se llama, el otro restaurante, y una tienda de vinos también ahí en el centro que se llama Los Campos, en Guanajuato. En San Miguel de Allende estamos en Las Barricas, y La Burger también, que está de camino hacia Dolores. Y en León hay una empresa que está haciendo mucho ruido del bueno, que se llama Vinotelia, que es una escuela, dan clases, dan cursos y hay tienda. Qué maravilla. Oye, ¿y el rango de precios? ¿Cómo estamos en el rango de precios? Entre nuestra botella más económica es de 235, presentación 500 mililitros. Okay. Y por ahora la más cara es esta, en 350. Entonces, bueno, más o menos estamos... Está súper accesible. Y está súper sensacional, Yo me ufano de tener la mejor relación calidad-precio de todos mis compañeros. Sí, 350 pesos. Este es un vino que vale... Te lo creo. Fíjate 590. que, Álvaro, para mí ha sido toda una sorpresa porque, digo, ahora que hemos estado platicando en este inter que desde la cata para acá, lo he probado 2 o 3 veces y me sigue presentando nuevos aromas, o sea, está impresionante. Sí, está riquísimo. Está de verdad sensacional. Muchas gracias. Sensacional. Cuando gusten, sí, serán bienvenidos. Ofrecemos también recorridos todos los días con reservación previa. Tenemos un recorrido que es una plática de campo y una de bodega. Wow. Que son muy interesantes, son pláticas realmente como llenas de conocimiento, ¿no? Aprende muchísimo la gente que va y las toma, dura media hora cada plática, pero son buenas pláticas ahí mismo en la bodega y en el campo. Y una cata de 3 vinos con bocadillos, aproximadamente dura el recorrido 2 horas y tiene un costo de 350 por persona, entonces... Yo ahí doy, de la parte vitícola, doy 3 pequeños rubros. Uno, hablo sobre las variedades que existen en el mundo, en México, en Guanajuato. Hablo del ciclo de la vid, ¿sí? Y hablo de la historia de la vid y el vino, que estoy haciendo un escrito al respecto que en su momento pondré a sus órdenes. Y otro, aprovechando el comercial, y otro sobre la historia de la viticultura en Guanajuato. Eso me va a encantar. Qué maravilla. Después pasan a la bodega y entonces Álvaro describe los pasos que hay, las diferencias entre hacer vino tinto y vino blanco, y hasta el embotellado. Después pasan a la cava y después bebemos, catamos 3 vinos, como dijo ella. Qué maravilla. Qué padre. Pues amigos, Vinícola Bernat en Dolores Hidalgo. La verdad, este Viognier Chardonnay está sensacional. Muchas gracias. La parte calidad-precio está más que demostrada. Así que pues felicidades y mil gracias nuevamente Álvaro y Melissa por haber estado con nosotros. Al revés, les agradecemos a ustedes la oportunidad que nos han dado para
hacer un poquito más entre todos. Sí, claro que sí. Pues salud, Gracias. Salud. Fabi. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias por Salud. estar aquí con nosotros y esperamos verlos pronto allá en Dolores. Sí, por supuesto. Cuando gusten. Queremos claro que igual. Salud, amigos, y hasta la próxima. Gracias. Hasta A pronto. ustedes. Buen día. No más vino por hoy. Acompáñanos la próxima semana con una nueva aventura del maravilloso mundo del vino.